Buenos días, soy Marta Marcilla y voy a presentar el trabajo titulado Propuestas metodológicas para incorporar la CIF en la enseñanza universitaria de las profesiones sociosanitarias, creando escenarios de simulación interdisciplinares, desarrollado por César Rubio, Micaela Moro, Susana Montañés y yo misma. Confiamos en que sea de su interés. Queremos comenzar explicando el marco teórico sobre el que se fundamenta esta propuesta metodológica, es decir, introduciendo las particularidades y el marco conceptual en el que se basa la clasificación internacional del funcionamiento. La CIF, que fue desarrollada en 2001 por la Organización Mundial de la Salud, se planteó como una nueva forma de entender y abordar, así como de estudiar la salud, frente a las concepciones anteriores que planteaban una relación lineal entre tener una patología y sufrir una discapacidad. La CIF entiende que más allá de cualquier condición de salud, esta se va a cursar dentro de esta persona de una manera única y que se va a ver modulada por factores ambientales y personales. A su vez, esta propuesta pone el foco en el funcionamiento del individuo, entendiendo que la evaluación y la intervención se tienen que orientar para favorecer ese funcionamiento diario y que eso exige una mirada holística e integral de la persona y que recoja el enfoque de distintas disciplinas que deberían trabajar juntas. Es importante señalar también que no es la CIF. La CIF no pretende ser un sistema de evaluación ni tampoco un sistema de categorización de enfermedades, pues para ello ya contamos con el CIE-11 o con el DSM-5. Tampoco es una vía para el diagnóstico ni recoge una lista de consecuencias de enfermedades. Al revés, la CIF pretende ser libre de aspectos subjetivos y recoge todo de una manera muy neutra. Recoge todo lo que implica el funcionamiento humano. Y para ello lo hace dividiéndolo en dos partes. Una primera parte que se llama funcionamiento y discapacidad y una segunda parte que son los factores contextuales. Veámoslo en el esquema de la CIF, que así se ve muchísimo más claro. De este modo, en un primer lugar se plantea que una persona puede presentar una condición de salud determinada, ya sea un trastorno mental, ya sea una enfermedad tipo cáncer o el ELA o simplemente una lesión, como puede ser una fractura del brazo, y que esto va a acusar con una serie de alteraciones en las funciones corporales y en las estructuras corporales, y que ello afectará en las actividades del día a día que lleva la persona y en su participación en la sociedad. Y todo ello vendrá modulado o regulado por factores ambientales y factores personales. Y para poder organizar toda esta información lo hace con un sistema que llamamos alfanumérico, ya que combina una letra y números. Entonces, en este ejemplo, vemos, por ejemplo, este B720, siempre que veamos una B, sabemos que se refiere a funciones corporales, y en este caso son las funciones relacionadas con la movilidad de los huesos. Si tenemos una S, es que hablamos de estructuras corporales y por tanto ese S730 es la estructura de una extremidad superior. Si vemos la D, sabremos que está refiriendo a actividades y participación, ya que en la CIF las agrupa con un único bloque. En este caso, ese D170 es la escritura. Y por último, los factores personales todavía no están categorizados, los que sí que están son los factores ambientales y esa E es el indicador de que hablamos de un factor ambiental y en concreto ese E115 son productos y tecnología para el uso diario. Basado en esta forma de entender la salud, se desarrolla el Rehab Cycle. Este es un procedimiento de planificación y valoración de la intervención desarrollado por la Asociación de Parapléjicos de Suiza. Esta plantea, tomando ese marco de la CIF, todo un proceso de evaluación, intervención, alta y derivación que incluye documentación específica que sigue también la metodología de la CIF. Vamos a verlo más en detalle. Entonces tenemos en primer lugar esta hoja de evaluación, que es esta de la izquierda, en la que se recoge no solamente lo que describe el paciente, la perspectiva del paciente, sino también la de los profesionales. Y si os fijáis, lo hace siguiendo la estructura de la CIF. Por un lado, funciones y estructuras, por otro, actividades y participación. Y por otro lado, recoge esos factores ambientales que pueden estar influyendo, modulando, favoreciendo o entorpeciendo el desempeño diario de la persona. Cuando tenemos hecha este plantilla inicial, lo convertimos en objetivos de intervención. Esos objetivos de intervención se describen, como veis, en terminología CIF y se pone ya un calificador CIF, es decir, puntuamos cómo de impactada, cómo de problemática está siendo esa actividad o esa función corporal o esa estructura, cómo de alterada está. A continuación, cuando pasamos ya al proceso de asignación, es decir, se asigna cada objetivo de intervención a un profesional específico que es el que lo va a llevar a cabo.
Y para ello lo que hacemos es esta tabla en la que, si os fijáis, sigue también la nomenclatura CIF, se describe el objetivo de intervención, decimos específicamente qué tipo de abordaje va a cubrir ese objetivo y qué profesional de la salud se va a encargar de abordarlo. Durante la intervención se completa esta tabla en la que lo que hacemos es, siguiendo la línea que habíamos planteado antes, tenemos los objetivos, cómo de afectados están y lo que haremos es registrar si se ha dado una mejoría y si por tanto se consigue o no se consigue el objetivo. Llegando a esa fase final 4 de valoración en la que determinamos si le damos el alta a la persona o si debemos derivarla a un nuevo servicio. De este modo vemos que la CIF presenta diversas aplicaciones y que ya desde su construcción buscaba ser algo más que un marco teórico, buscaba hacer una propuesta para la evaluación y para la intervención que aunase ese enfoque interdisciplinario y holístico y que buscase hacer que hubiera un trabajo de distintas disciplinas de la salud trabajando juntas. A su vez, buscaba orientar y mejorar las políticas de investigación, las políticas y la investigación y hacer una mirada mucho más transcultural, menos limitada a que se deba a un contexto sociocultural determinado. Pero para ello, ya en la CIF se plantea que es necesario que llegue al enfoque universitario, que esto tiene que incorporarse la enseñanza universitaria y que ya desde las distintas disciplinas universitarias de las profesiones sociosanitarias se tiene que inculcar esa idea de transdisciplinaridad, ese trabajo en equipo holístico. Y tomando todo esto es por lo que, ya que ha sido tan difícil incorporar la CIF, tanto en el ámbito sociosanitario como en el investigador como en el universitario, se propone este abordaje, esta propuesta de enseñanza que incorpora el marco de la CIF, que busca que haya un trabajo interdisciplinar y que además incorpora la simulación como una estrategia de enseñanza. Para ello, nuestra propuesta teórica, dado que todavía no la hemos llevado a cabo, es crear un título propio en la Universidad Católica de Valencia, concretamente en el campus de Psicología, bajo el cual se agrupan 3 disciplinas sociosanitarias, como es la psicología, la terapia ocupacional y la logopedia, lo cual nos permite esa propuesta que decíamos de trabajo interdisciplinar. Se llevaría a cabo en el segundo cuatrimestre y contemplaría 3 créditos ECTS, y que incorporará estrategias de innovación docente como es el aprendizaje basado en problemas y los grupos de aprendizaje cooperativo informal junto con los escenarios de simulación, que será el visionado de situaciones de evaluación de caso teatralizadas en la que los alumnos tienen que hacer procesos simulados de evaluación y descripción de objetivos. Esta propuesta recogerá una parte presencial, que son 24 horas presenciales distribuidas en 12 sesiones, cada sesión de 2 horas, y una parte de trabajo en casa, trabajo autónomo de 51 horas. Todas estas sesiones se distribuyen en 3 fases. Una primera fase en la que hay una formación fundamentalmente teórica y a través de los grupos GACI, que darían ese dinamismo, en la que se presenta qué son esas otras disciplinas con las que vamos a compartir la formación, a qué se dedica un logopeda, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, cuál es su ámbito de actuación y desarrollamos 3 estrategias de cómo hacer ese trabajo interdisciplinar, esas habilidades de trabajo en equipo. Una segunda sesión orientada a cómo se desarrollan objetivos de intervención, fundamentalmente objetivos de tipo SMART, funcionales, ya impregnando un poco esa mirada CIF. Una sesión fundamentalmente orientada a explicar en qué consiste la CIF y cómo se podría llevar a cabo en la práctica, y luego ya el ejemplo de Rehab Cycle y cómo se pueden registrar fundamentalmente esos 2 documentos que explicaba antes, la hoja de evaluación y el perfil de categorías. En una segunda fase ya pasamos al proceso de simulación en el que ellos plantearían, como profesionales que son, a través del visionado de casos teatralizados, cómo se llevaría a cabo una evaluación en la infancia, una evaluación en un adulto que es capaz de autorreportar sus necesidades y un adulto con dependencia. Entendemos que son 3 tipos de evaluación muy distintos que requieren destrezas muy distintas. Finalmente cerraríamos esta fase 2 con una sesión de exposición, diálogo, en el que compartirían las dificultades que han encontrado, las limitaciones, las fortalezas y resolveríamos todas las dudas. Y cerraríamos con una tercera fase en la que lo que hacemos es de forma interdisciplinar plantear esos objetivos SMART como tal y compartir con los compañeros. Ahí ya se registraría esa hoja de perfil de categorías. En esta también hemos distribuido siguiendo esas 3 líneas de infancia, adulto que puede autorreportar y adulto dependiente, y cerraríamos con una última exposición de casos final. Para medir los resultados nos planteamos 2 líneas fundamentalmente. Resultados registrados por parte del alumno a través de un autoinforme en el que en 3 líneas recogeríamos el nivel de satisfacción que tiene el alumnado con esta formación,
la relación que ven entre esta formación y su rol profesional, esa autovaloración de los conocimientos que han adquirido sobre a qué se dedican las otras disciplinas, cómo desarrollar un trabajo interdisciplinar, y luego esa autopercepción en cuanto a esas competencias desarrolladas en el proceso de evaluación, la planificación e intervención. Y luego, por otro lado, están los resultados que nos reportarían el profesorado, que es a través del porcentaje de asistencia del alumnado, el grado de implicación, el número de entregas, la tasa de abandonos, la medida del grupo, y todo ello se recoge en una nota final del alumno, que es un 30% es la asistencia y participación en clase, un 40% es la exposición de caso y un 30% son esas tareas y cuestionarios que el alumnado realiza. A modo de conclusiones, querríamos compartir que consideramos que esta propuesta está totalmente en línea con la Agenda 2030, con la propuesta de la OMS a través de la CID y, sobre todo, recoge una reivindicación que lleva muchos años planteada por parte de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad y los familiares que trabajan con personas dependientes, que conviven con personas dependientes, sobre todo de largo recorrido y que requieren de muchos abordajes de profesionales, que es un trabajo mucho más interdisciplinar, un abordaje mucho más holístico del individuo. Entendemos que la mayor limitación de esta propuesta es que se trata de una propuesta teórica y, por tanto, dependemos mucho del grado de difusión que tenga y del interés que esto genere en el alumnado. Vemos como oportunidad a futuro el desarrollo de esta propuesta, actualmente como título propio, convertirla en una microcredencial. Y querríamos cerrar pues reivindicando que claramente la CID ya desde sus orígenes, pero a día de hoy sigue siendo claramente una herramienta muy útil en la educación universitaria, una herramienta necesaria para seguir generando esa conciencia social de la salud como algo mucho más holístico, intentando favorecer esos puentes entre las disciplinas, rompiendo un poco esa sensación de islas entre nosotras, sino un trabajo muchísimo más multidisciplinar en el que nos complementamos unas y otras. Queremos agradecer su atención y comentarles que, bueno, estas son las referencias utilizadas. Aquí hemos dejado disponibles los links a algunos de los documentos que hemos presentado y otros para poder seguir ampliando y que quedarán disponibles en la web de becad.org. Agradecerles su atención y esperamos que haya sido de su interés.